Julián Juderías fue a principios del siglo pasado un polígrafo extraordinariamente culto, sociólogo, historiador, traductor, que en 1904 publicó un libro importante, de enorme proyección hasta hoy, pero mucho menos citado que plagiado. Ese libro se titula La leyenda negra de España, un análisis, un recuento y una refutación de una imagen histórica de una fama extremadamente negativa, adherida a nuestro país, que ha pervivido mucho más allá de quienes la crearon y de quienes la explotaron. Los argumentos que se esgrimen en este libro han sido 1000 veces utilizados, pero pocas veces se ha reconocido su autoría original. La edición crítica de este libro la ha preparado, un siglo después de su publicación, el especialista en la fascinante figura de Julián Juderías, Luis Español Boucher. Está editado por la Esfera de los Libros. Luis Español Boucher, muy buenos días. Muy buenos días, qué placer oír tu voz, don Carlos. Creo que hay una cuestión que conviene comentar desde el principio. Muchos han hablado de la leyenda negra española y para muchos es sobre todo una creación de los enemigos de los españoles desde finales del siglo XVI, cuando la monarquía hispánica era la potencia europea. Julián Juderías, y quizás ahí está la originalidad de su punto de vista desarrollado por él hace ya un siglo, sin embargo considera que la leyenda negra sobre España es sobre todo obra de la autocrítica ejercida por los propios españoles. Obviamente autocrítica bien utilizada por los enemigos históricos de España. En definitiva, Luis Español, ¿quién es el responsable de la leyenda negra? Pues lo has dicho muy bien. Yo coincido con Juderías. Los responsables principalmente somos los propios españoles, que tenemos una especie de deporte nacional que es denigrar nuestro país, hasta tal punto de que yo en un momento dado pues he tenido una hucha en un programa de radio con el que colaboraba y cada vez que alguien decía este país en lugar de España tenía que poner €1. ¿Te costó caro? Realmente es muy complicado en España asumir el hecho de que nuestro pasado no lo queremos asumir. Es decir, es así de sencillo. Centrémonos sobre el propio contenido de la cuestión. Julián Juderías subraya que lo que dice nuestra leyenda negra es que España constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. ¿Esta es verdadera o falsa nuestra leyenda negra? Bueno, eso no es que lo establezca él, es que él dice, la leyenda negra de España es eso, que somos una especie, es totalmente falsa, pero bueno, es que toda leyenda negra es por definición falsa. Y es que precisamente la enorme originalidad de Juderías y lo que le convierte en el gran pionero del estudio de la comunicación y de la imagen en el ámbito de la historia de las naciones y también en la historia de los grupos humanos, porque hay leyendas negras que afectan a otros grupos humanos, no solamente a los españoles, es que él se da cuenta de que lo importante es el mensaje y no el mensajero. Es decir, que la propaganda acumulada contra España, pues a lo mejor en el siglo XVI, con la rivalidad de los reyes y de los protestantes con los católicos y de los reyes europeos con los reyes de España, se suma a lo mejor a la propaganda antiespañola de algunos ilustrados franceses del siglo XVIII, que qué casualidad es que precisamente durante el reinado de Carlos III, cuando España va para arriba y controla toda América del Norte salvo Canadá y los estados que serían el germen de Estados Unidos. Oye, qué casualidad que cuando somos enormes y grandes y tal, hay gente que habla mal de nosotros, pues es bastante lógico y no hay que sorprenderse. Y lo curioso es que esa propaganda, ese material que se acumula con el paso del tiempo, aquellos que lo difundieron, aquellos que lo crearon, desaparecen, se mueren, pero la propaganda sigue. Y entonces lo que hay sobre España es una acumulación de información negativa que ha tenido influencia tanto en la forma de vernos de gente de fuera, como sobre todo en nuestra forma de vernos nosotros mismos, y que mucha gente en España ha interiorizado. Una acumulación de información negativa sobre España y una omisión de información positiva sobre nuestro país. Y es más, el libro de Juderías, La leyenda negra, es un libro doctor, en el sentido de que no solamente define cuál es la enfermedad,
que es la propaganda negativa, sino que además da el remedio. Bueno, me habéis hecho un alegato negativo de España, diciendo lo malos que somos, lo perversos que somos, país de fanáticos, de torquemadas, todo lo hacemos mal, no servimos para nada. Bueno, pues yo os voy a contar una historia de España alternativa, y entonces, como un buen abogado que es de nuestra historia, pues coge aquellos elementos de nuestra historia que muchos historiadores no habían tenido en cuenta, no habían sabido valorar, y lo convierte en uno de los capítulos de su libro, que es la mitad del libro, que se llama La obra de España. Y claro, tú lees La obra de España y sales directamente a la calle gritando, yo soy español, español, y te quedas muy contento diciendo, oye, no somos tan malos, no somos tan malos, es decir, somos un país muy interesante. Y fíjate tú que es un libro escrito, publicado en 1914, una primera versión, y en 1917 una versión más completa, que es precisamente la que ahora hemos editado, anotado y corregido. De todas formas, creo yo que la cosa es un poco más complicada que todo esto, porque quizá la singularidad de todo esto, en efecto, en un momento, por cierto, el actual, en el que nuestros mejores historiadores se esfuerzan por dar por superadas las presuntas singularidades de la historia de España, es que nosotros, los propios españoles, hemos interiorizado en alguna parte al menos, realmente esa leyenda negra. Al menos hemos interiorizado al menos que es con los atributos de esa leyenda negra como nos ven desde fuera. Es la percepción que tenemos los españoles sobre la percepción que los extranjeros tienen sobre nosotros mismos. Absolutamente, es un juego de espejos. Es decir, yo creo que me mido al espejo, o me mido en el espejo donde creo que se mira o que me miran los extranjeros, lo cual son obsesiones enfermizas. Pensemos que fuimos la primera potencia global que ha existido. Pensemos que en un momento dado, en Tordesillas, se reúnen un enviado del rey de Castilla y un enviado del rey de Portugal y deciden repartirse el mundo. Es decir, la primera vez que se crea un auténtico derecho internacional que afecta a todo el mundo, lo hacen reyes peninsulares. Entonces, es una historia singular, es una historia curiosísima. Y nuestra historia es muy interesante. Quizás es tan interesante esta historia exactamente como tan interesantes son las historias de prácticamente todos los países. Nuestra singularidad es la propia singularidad de la historia de todos los países. Pero dentro de este juego de espejos, quizás esta interiorización de la que hablábamos antes, también hay que decir que es una cierta construcción histórica que no se fundamenta, por supuesto, en ninguna esencia. Es una cierta mentalidad históricamente forjada. Y en esto Julián Juderías se adelantó también a toda la escuela que vino después de la llamada historia de las mentalidades, que tan interesantes frutos ha dado, por cierto, en la historiografía del siglo pasado. ¿Cómo es la mentalidad española según Juderías? Bueno, depende de la visión que uno tenga de su propio libro. Es decir, él en un momento dado hace un discurso cuando concluye su capítulo primero, hablando de la obra de España, pues lo acaba de una forma muy muy brillante, hablando precisamente de la obra de los españoles, y de una forma, como diría yo, pues muy optimista porque él, cuando lo escribe, es en 1913, al finales de 1913 es cuando entrega el original, y en aquella época no había una guerra en Europa. Entonces, en un momento dado, pues claro, estalla la guerra de Europa y empieza la Primera Guerra Mundial, y entonces Juderías dice, y durante la Primera Guerra Mundial España tuvo un comportamiento muy bonito en la persona de Alfonso XIII, que se dedicó a crear el derecho del prisionero y del desaparecido. Y entonces él estaba inmerso en esa actividad de Alfonso XIII, porque como él sabía 16 idiomas, en Palacio tenían traduciendo cartas de prisioneros. Y usted imagínese que hubo en un momento dado 20 millones de personas en Europa que dependieron de la protección española, que eran prisioneros que estaban en campos de concentración, que eran personas que estaban desaparecidas, y sus familias escribían al rey diciendo: Majestad, majestad, que es que mi padre ha desaparecido en la batalla del Somme, mi padre no sabemos nada de él, mi novio, mi marido. Familias destrozadas, familias realmente en una situación de debacle total, porque su hombre, un hombre joven, había desaparecido. Bueno, y entonces Alfonso XIII crea un servicio, una oficina pro cautivos en su palacio, con el que colabora Juderías. Y entonces Juderías dice, bueno, pues no sé si seremos muy malos, pero en esta especie de Saturnal sangrienta de Europa somos los mejores,
porque no solamente somos neutros, sino que nos ocupamos de los demás, ¿no? Entonces eso le produjo, digamos, cierto optimismo. Y él luego muere en el año 18. Y como muere en el año 18, pues se ahorró el ver la espantosa guerra civil española, se ahorró ver el comunismo llegar al mundo, se ahorró el nazismo. Yo no sé lo que pensaba realmente Juderías, lo que hubiera llegado a pensar sobre los europeos y sobre los españoles al cabo del tiempo. Y digo yo, volviendo a lo de la leyenda negra, sí. Todo esto no será un cierto complejo, porque como decía el poeta, nuestra historia siempre terminaba mal. No, es una visión. Nuestra historia acaba muchas veces muy bien. Fíjate tú que ahora estamos precisamente en muchísimas ocasiones recuperando fragmentos de nuestra historia, flecos de nuestra historia que acaban muy bien. Precisamente te acabo de hablar de una cosa que es muy poco conocida, que es la extraordinaria aventura española humanitaria durante la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que, en efecto, eso fue como tú muy brillantemente acabas de contar, pero luego pasó lo que pasó. Luego pasó lo que pasó. Lo que pasa es que no debemos obsesionarnos siempre con lo malo, sino que al contrario debemos decir, bueno, esto es lo que pasó, que es lo malo, pues intentemos ver de una forma regeneracionista, es decir, no esconder la verdad, pero sí superar los problemas con optimismo y con trabajo. Es decir, lo que no puedes hacer es, una nación como España, pues que hace 2 años, no recuerdo, sí, 2 años, unos señores diputados votaron por la desaparición de España en el Congreso de los Diputados. 37 señores expresaron el deseo de que España desapareciera. Entonces, claro, en un país en que 37 diputados votan por la desaparición del país, dices, hombre, digamos que, en fin, hay muchas personas un poco trastornadas, ¿no? Personas que tienen una visión de la realidad, ¿cómo diría yo? Una visión alternativa de la realidad, ¿no? Pero tampoco es tan raro ni tan singular cosas como esta. Como tú muy bien sabes, pues en Estados Unidos no es raro que alguien queme la bandera de Estados Unidos. Este tipo de cosas pueden ocurrir. En cualquier caso, quizá lo más importante ahora es que ya nuestra historia, afortunadamente, no termina mal. Evidentemente tenemos atolladeros económicos y políticos muy graves. Por cierto, como otros países europeos, pues ahí está Francia y el Frente Nacional, o Gran Bretaña con su posible salida de la Unión Europea ahora, o Alemania con Merkel en el alambre por su política de inmigración. Pero evidentemente somos ya una democracia real comparable con los demás países democráticos. Absolutamente, y tenemos además unos elementos de comparación muy interesantes. Ayer precisamente estaba consultando los datos de la Fundación Robert Schuman sobre la integración de la mujer en Europa, porque era el Día de la Mujer y tenía que presentar a una amiga en un círculo y tal. Y vi con sorpresa pues que somos el tercer país de Europa por el número de mujeres parlamentarias en la Cámara Baja. Es decir, España es un país muy interesante, con una realidad muy interesante, la realidad de ahora, la realidad de hace 100 años, la realidad de hace 500 años, y sencillamente a mí me gustaría que el público, que naturalmente va a comprar este libro, que aprendiera a mirar las cosas con ojos distintos. Puesto que nuestra historia ya claramente no termina mal, pero sin embargo pervive aún todavía de alguna manera la leyenda negra o nuestra interiorización de la leyenda negra. Persiste la interiorización y persiste también la propia leyenda, puesto que, como hemos dicho desde el principio, la leyenda es el mensaje. Luego, los mensajes siempre permanecen hasta que alguien los reactiva. Por ejemplo, un ejemplo sencillísimo. Llega una compañía norteamericana de saqueadores, de expoliadores de la historia, que se llama Odyssey, y se quedan con las monedas del pecio de las Mercedes, destrozan el pecio, mandan ahí sus buzos, sus robots y sus cosas, machacan ese yacimiento arqueológico y se llevan las moneditas. Como eso que hacen es totalmente ilegal, totalmente inmoral, es una barbaridad científica el llegar para unas malditas monedas, pues igual que si yo llegase al foro de Trajano en Roma y lo volara con dinamita para llevarme 4 sestercios de plata que están debajo. Bueno, pues esa barbaridad, como no tiene justificación, ¿qué es lo que hago? Reactivo la leyenda negra y entonces se publica en el New York Times un artículo diciendo que, bueno, en el fondo lo que ha hecho Odyssey es robar a un ladrón, porque
¿de dónde sacaban la plata los españoles? Esa plata era el botín de Pizarro. Y entonces dices, hombre, Pizarro en 1804, que es cuando se envió la Mercedes, yo creo que hacía hace siglos que estaba creando malvas. Pero da igual, cualquier tipo de propaganda negativa, y la leyenda negra es lo peor de la propaganda negativa, tiene siempre un objetivo, que es quitarte algo. Obviamente. Pues cualquier tipo de leyenda negra persigue siempre un objetivo. Dos precisiones históricas que me interesan subrayar, que las subraya usted en el estudio introductorio a la obra de Juderías, que subraya también, por supuesto, el propio Juderías en su obra. Es en la lucha entre reforma y contrarreforma, a partir de finales del 16, sobre todo 17, en la divergencia profunda dentro del cristianismo entre protestantes y católicos, donde arraiga nuestra leyenda negra. Digamos que la primera propaganda masiva antiespañola y anticatólica coinciden en el tiempo con la leyenda negra, porque coinciden en el tiempo unos factores que no era en absoluto necesario que coincidieran, pero que fue así, que fue el desarrollo de la imprenta, la aparición del protestantismo y el ascenso de la potencia católica por antonomasia, que fue España. Entonces, esos factores coincidieron en el tiempo. Podían no haber coincidido, pero es que da la casualidad de que yo defiendo que la era moderna empieza con la aparición de España. Empieza con la unión de Castilla y Aragón, y de repente surge en la historia una potencia nueva. Y esa potencia que podía haber desaparecido, porque usted imagínese que Fernando V, Fernando el Católico, hubiese tenido hijos con Germana de Foix, pues, que los tuvo, lo que pasa es que se murió a las horas. Exactamente. Y podía haber la historia sido distinta, pero la historia es lo que ha sido. Y podemos hacer todas las fantasías del mundo y poner todos los ministerios del tiempo que queramos, pero la historia es el pasado, y el pasado no lo puedes cambiar. Bueno, pues precisamente coincide en el tiempo el desarrollo de la imprenta con la extensión del protestantismo. Y Lutero desde el principio apela a la propaganda. Y los luteranos y luego las demás ramas del protestantismo van a seguir utilizando la propaganda de una forma sistemática para defender sus intereses, hasta el punto de que un hombre, de que un gran derrotado en las batallas, digamos, que fue Guillermo de Orange, fue sin embargo el vencedor en la batalla de la propaganda. Y hoy día pues se habla de Guillermo de Orange como el liberador de los Países Bajos, y es el origen de la dinastía que actualmente reina en Holanda. Pero en realidad es un hombre que perdió todas las batallas. Yeah. Sin embargo, ganó la de la comunicación. Y usted lo sabe mejor que yo. Quien gana la batalla de la comunicación es el vencedor. Porque no importa tanto los datos como la forma de presentarlos. Uh-huh. Así las cosas, y más allá de las obvias consecuencias prácticas de la batalla política, ¿qué consecuencias morales o intelectuales provocó nuestra leyenda negra? Porque quizás este es su rastro más permanente y también más costoso. Bueno, la leyenda negra es algo terrible. En primer lugar, cualquier leyenda negra, puesto que tiene como fin, un fin perverso como es quedarte con lo de otros, ¿no? Es decir, la leyenda negra de la Iglesia Católica pues le ha permitido a distintas potencias, incluidas potencias españolas, pues quedarse con los bienes de la Iglesia Católica. Pues una de las consecuencias que ha tenido la leyenda negra antiespañola es que a los españoles nos han quitado muchas cosas. No hablo ya de lo que le hayan quitado a nuestros reyes a nivel de estatal, de monarquías, de coronas, de territorios. Hablo de que nos han robado un poquito el futuro. Hay un fatalismo en la leyenda negra. Es una propaganda negativa tan intensa que dice que no solamente somos malos, sino que además no podemos ser buenos. Hay un fatalismo. Estamos condenados al fracaso. Somos lo peor. De hecho, muchos españoles tienen esa expresión de ¡qué país! ¡Qué país! Como si España fuese un país especialmente malo y horrible y tal. Entonces, yo creo que la consecuencia ha sido sobre todo más negativa, esa que usted subrayaba, la interiorización. Tú cuando interiorizas la idea de que por el hecho de ser homosexual o negro o español o norteamericano o mujer, no vas a poder hacer determinadas cosas en la vida, estás vendido, estás fracasado. Nunca más vas a salir del agujero. Pues lo mismo pasa con los españoles.
Hay muchos españoles que se han creído la leyenda negra y a partir de ese momento pues han tirado la toalla desde el punto de vista de su proyecto nacional, de su visión de los demás. Pues desgraciadamente son muchos y pues todavía se enseña una historia de España negro legendaria en distintas comunidades autónomas, donde les enseñan a los niños pues cosas como que el Ebro nace en el extranjero, en provincias extranjeras, o les enseñan lo malos que son los españoles para subrayar lo buenos que somos los catalanes, los euskaldunes, los valencianos, yo qué sé. Es decir, realmente la interiorización sistematizada de la leyenda negra en la educación, entre comillas, es terrible, porque a los niños les ponemos muchas piedras en la mochila. Usted imagínese lo que es decirle a un niño que no es lo que es, y que él es algo que no es. Eso es lo peor que le puede pasar a un niño. Usted le está destrozando a ese niño. Bueno, pues eso lo estamos haciendo los españoles a los niños españoles. En lugar de decirles, oye, qué historia más interesante la nuestra, con sus luces, con sus sombras. En cambio, nos obsesionamos con lo malo, nos obsesionamos con lo negativo. ¿Por qué? ¿Qué sacamos con ello? Luis Español Boucher, enhorabuena por esta primera edición crítica de una obra de referencia de la historiografía española, La leyenda negra de España, de Julián Juderías, publicada hace ya más de 100 años. Muchísimas gracias por su ayuda, muchísimas gracias por su tiempo, buenos días. Muchísimas gracias, don Carlos, y muchísimas gracias a su cadena y a todos aquellos que están intentando difundir de España una imagen real. Muchas gracias.